Gracias. Ok, antes de empezar, voy a hacer una pequeña acción. Mariluz Esteban en la inauguración de el seminario en antropología de las corporalidades. Ahí sí me ven, ¿me ven parada? No. No, pero ellos ustedes en online me ven. Sí, sí te vemos. Perfecto, gracias. Mariluz Esteban como que propone que si la institución te permite hacer un tipo de acción corporal para que la gente se haga más empatía con tu trabajo sobre corporalidades, pues lo hagamos. Entonces creo que el CISAS no creo que tenga ninguna oposición en que yo haga esta pequeña acción para hacer más empática mi investigación con ustedes. Entonces, bueno, ok, yo les quiero compartir una experiencia que tuve hace más o menos 3 o 4 años, en el 2019. Espero que los que están ahí también me estén viendo. Ok, y esto fue lo que me pasó. Eso sería todo. Es una acción simple, pero bueno, esta es la experiencia que digamos que detonó esta investigación. A mí me diagnosticaron en el 2019 un tumor de bajo grado en el temporal derecho, y a partir de eso me operaron la cabeza, me abrieron el cráneo, me dejaron una cicatriz y tengo un tumor de bajo grado en el temporal derecho actualmente. Ok. La investigación se llama Una mirada semiótica del cuerpo enfermo, lenguajes corporales entre pacientes con afectaciones en el sistema nervioso, sus cuidadoras y cuidadores familiares y las instituciones hospitalarias que las y los atienden. Mi director de tesis, como ya lo vieron, es el doctor Witold Jakorczynski. Ok, la introducción. Entonces, ¿cómo surge la investigación? Ya les comenté cómo surge el tema de las enfermedades neurológicas. Las enfermedades psiquiátricas surgen porque a partir de que yo quise hacer trabajo de campo en la institución hospitalaria donde soy atendida, me pude vincular al edificio o a la unidad de psiquiatría del edificio de neurología, y fue a partir de ahí que yo pude hacer análisis o estudios de antropología del cuerpo, de antropología de las corporalidades y lenguajes entre las personas que atienden a los y a las pacientes psiquiátricas y las personas, no, a los y las psiquiatras y a las personas, a las personas que son atendidas y a las personas que los atienden. El objeto de esta investigación es comprender tanto o estudiar o analizar tanto la percepción del cuerpo de la y el paciente, como los lenguajes corporales entre estas personas que padecen estas enfermedades con afectaciones en el sistema nervioso, sus cuidadores y sus cuidadoras familiares y las personas que los y les atienden en la institución. El tiempo y el espacio. La investigación, como ya se lo referí, surge, digamos que en el 2019, que es cuando a mí me diagnostican el tumor, hasta el 2023, en el que yo seguía haciendo trabajo de campo en la unidad de psiquiatría del hospital. Y bueno, mi enfermedad se detona, o el primer aviso se da en la ciudad de Roma, Italia, cuando yo estaba estudiando una maestría. Entonces, esto hace que la investigación no sea propiamente en Roma, pero hay partes en las que se realizó ahí, y en la Ciudad de México. Ok, las preguntas que guiaron esta investigación son: ¿cómo era la imagen corporal de la persona y sus lenguajes corporales con sus más allegados antes de la enfermedad? ¿Cómo empezaron a cambiar la percepción corporal de la persona y sus lenguajes corporales con sus más allegados y allegadas cuando aparece la enfermedad? Y ahora, la última es cómo ya se incorpora esta enfermedad en la percepción corporal y la paciente y sus lenguajes corporales con sus cuidadoras y cuidadores familiares y las personas ya institucionalizadas que los y las atienden en el hospital. El objetivo de esta investigación es, o fue, comprobar si el evento inesperado, accidente o diagnóstico puede ser interpretado como un rito de paso siguiendo a Van Gennep y a Turner, a partir del cual los lenguajes corporales entre la paciente, sus cuidadores y cuidadoras familiares y las personas que los y les atienden en el hospital se transformaron. Entonces, es muy simple. Es un evento inesperado, un accidente, un diagnóstico transforma unas relaciones corporales que existían entre un colectivo, un grupo social, una familia. Ok, el índice de la tesis es el siguiente.
Primero está la introducción, en el que platico un poco todo este tema de los antecedentes, cómo se origina la investigación, las preguntas, y luego vienen, digamos, 6 capítulos, no, 5 capítulos, 6 capítulos, no, 5 capítulos. Que eso, bueno, el primero es las reflexiones teóricas y los instrumentos metodológicos. Luego vienen los casos, eso es muy interesante. Primero nada más se plantean las reflexiones teóricas y los instrumentos metodológicos y luego vienen los casos, que son mi caso, que es mi autoetnografía, en la que también hablo sobre los cuidados que me dieron mis familiares y 2 amigas argentinas en Roma. Luego viene el siguiente caso, que es el caso del paciente Juan en relación y su relación con su cuidadora hija Sara. Luego viene el caso de Antonio, que tiene epilepsia con su madre cuidadora. El caso de Rosa, que tiene una hernia de disco, y su hija María, su cuidadora. Y luego el otro capítulo de caso es el taller de collage que hicimos mi madre y yo como voluntarias en el hospital. Y a partir de este taller fue que yo pude observar cómo se daban los lenguajes corporales entre las personas con afectaciones psiquiátricas y la institución, o sea, enfermeras, enfermeros, residentes, médicos, médicas, todos. Después de eso, ya con base en las reflexiones teóricas y los instrumentos metodológicos, viene el análisis de los casos. Y finalmente, a modo de conclusión, vienen unas reflexiones finales, pero en realidad las conclusiones, pues ya es el análisis de los casos. Estas reflexiones finales, pues se las voy a hacer ver, son reflexiones que yo fui viviendo, sintiendo, o que les quiero compartir, que surgieron a partir de esta investigación. Ok, entonces las reflexiones teóricas, aquí se puede ver claramente, me voy a parar un poquito, pero para que aquí en la cámara me vean. Ok, entonces son 3 etapas, una que es antes, una que es en y una que es después. Entonces, en la anterior se encuentran el próximo o próxima paciente y la próxima o próxima cuidador o cuidadora. Entonces, aquí estoy retomando el concepto de cuerpo humano desde la fenología de Merleau-Ponty y el tema de los lenguajes corporales integrado y creado también gracias a autores como Michael Halliday, también Merleau-Ponty y Mark Knapp. Y yo quiero que uno de los objetivos también de la investigación es saber o averiguar si estos lenguajes corporales pueden ser interpretados como un performance. Y ahí retomo tanto las teorías de la microsociología de Goffman, como la del performance y el happening de Caprow, como la antropología del performance. Entonces, bueno, ese sería el primer momento. El segundo momento es un momento liminal, en el que además viene el rito de paso, en el que se da el evento, el diagnóstico o la situación está inesperada. En este momento otra vez se vuelve a hablar de unos lenguajes corporales particulares en el que no sabemos si se pueden interpretar o no como un performance según los autores que ya les mencioné. Y a partir de este momento ya se introduce el concepto de drama social de Victor Turner, que se divide en la brecha, la crisis, la acción reparadora y la reintegración. La brecha estaría integrada en el tema de la liminalidad y el rito de paso, junto con el de Van Gennep, y ya en el último apartado encontraríamos que es la reintegración, en el cual ahora sí ya el paciente, o sea, el paciente ya formalmente constituido y la cuidadora tienen una percepción particular de su cuerpo, han creado nuevos lenguajes corporales entre sí y con la institución hospitalaria a la cual se veía arriba, y también queremos averiguar si esto puede ser interpretado como un performance o no. Y en estos momentos ahí también se analizan la crisis, la acción reparadora y la reintegración o escisión, de acuerdo con el drama social de Turner. Ok, entonces digamos que este es el marco teórico que guió la investigación. Ahora, los conceptos como ya se vieron son cuerpo humano, enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas o mentales, persona dependiente, cuidadoras y cuidadores familiares, cuidados de la salud, lenguajes corporales, performance, rito de paso y drama social. Yo digamos que construyo este concepto de lenguajes corporales gracias a la fenología de Merleau-Ponty, y el concepto que él tiene sobre el cuerpo, y gracias a los conceptos del lenguaje de Halliday y de Mark Knapp, en el cual para Halliday la lengua o el lenguaje es el medio por el cual nos comunicamos. A Halliday lo que le interesa es el tema social, no le interesa el tema, ¿qué sería? Más filosófico. A él lo que le interesa es el lenguaje visto como un tema social, y Mark Knapp, con su teoría del lenguaje no verbal, retoma el tema de la comunicación táctil. Esto va a ser muy importante porque justamente, aunque los lenguajes corporales podrían ser también la vista
o en la respiración. Creo que fundamentalmente vamos a ir viendo en la tesis cómo se trata de una cercanía corporal muy cercana que involucra el tacto. Entonces, la propuesta de la investigación es, y es una propuesta mía, obviamente yo lo pongo en la tesis perfectible, es una propuesta nueva que se puede ir, pienso, modificando y ajustando y arreglando con el tiempo. Entonces, los lenguajes corporales como el intercambio de significados, valores, emociones, conocimientos, etcétera, a partir primordialmente de la comunicación táctil entre corporalidades, destacando la dimensión social del cuerpo humano. Entonces, esa sería la propuesta de lenguajes corporales. Ok, ahora respecto al performance, que es otro de los conceptos pilares de la investigación, para Goffman y para Grotowski, ellos encuentran una analogía de la vida cotidiana con la representación teatral. Para Caprow, absolutamente está en desacuerdo con Goffman, porque él no ve en las rutinas cotidianas una representación, porque una representación implica un compromiso, implica una intención consciente. Y por su parte, la antropología del performance, desde Rodríguez, Guzmán y Díaz, requiere los siguientes elementos: que exista una audiencia, que haya un programa, que existan reglas, participantes, un tiempo y lugar determinado, que haya una situación extracotidiana, un evento que genere nuevos sentidos, y en este caso el cuerpo juega un papel muy importante por la forma extracotidiana en la que se utiliza, cosa de la que también nos habla Mariluz Esteban en su obra escrita. Ok, los otros dos conceptos fundamentales de la tesis, como ya se mencionó, es el rito de paso, en el que, para que no estén familiarizados con este concepto, es tan simple como que antes yo era soltera y ahora soy casada. Entonces paso del estatus social de ser una persona soltera casada, pero para eso tiene que suceder una ceremonia, y la ceremonia pues sería la boda. Entonces ese es el rito de paso. El rito de paso es la ceremonia, pasar del estado B al estado A. Ese es el concepto de Van Gennep. Y el drama social de Turner, aquí también para hacerles, ya les expliqué, existen estos primeros momentos, el de antes de la enfermedad, luego el que viene el rito de paso y luego la institución, y ya luego con la enfermedad incorporada. La propuesta hasta aquí es la siguiente: que en la brecha, que es uno de los pasos o de los estadios del drama social de Turner, es la etapa en la que hay una ruptura de la persona consigo misma y con su entorno social más cercano, interpretada como el evento inesperado, el accidente, el diagnóstico de la enfermedad neurológica o psiquiátrica. La crisis es la etapa en la que el evento inesperado, accidente, diagnóstico empiezan a impactar en las percepciones del cuerpo y en los lenguajes corporales de las personas y sus familiares cuidadores. La acción reparadora es la etapa en la que comienzan a crearse nuevas percepciones del cuerpo y a articularse nuevos lenguajes corporales entre la persona enferma, sus cuidadores y cuidadoras y la institución hospitalaria. Y finalmente, la reintegración o la decisión sería la etapa en que la enfermedad ha sido incorporada, pero incorporada puede haber que exista sanación en la enfermedad o no, y puede ser que haya una decisión. Por ejemplo, encontramos el caso de recaídas, o que la enfermedad nunca es curada, o de personas en el área de psiquiatría que estaban contentas o a gusto o felices adentro de esta institución psiquiátrica. Entonces, digamos que esta es la propuesta antes de la investigación. Este fue el marco teórico que lo guió, es este. Vamos a ver qué pasa después de la investigación. Ok, los instrumentos metodológicos que utilicé fueron 3: la autoetnografía, la entrevista y la observación participante. Aquí quiero recalcar que la autoetnografía sirvió como un caso más. Yo me enmarco dentro de los otros casos que estoy utilizando, no soy ni más, ni menos, ni nada, es un caso más, y utilizo esta etnografía para hacer trabajo de campo con mi experiencia, analizando y estudiando los casos de los y las demás. La observación participante la llevo realizando desde el 2019, cuando yo me acerqué a este medio de enfermedades con afectaciones nerviosas, y la he seguido realizando hasta el 2023. Y sobre todo fue, digamos, el instrumento que yo utilicé en la unidad de psiquiatría, porque ahí no existieron entrevistas. Lo que principalmente fue lo que yo observé en relación a los lenguajes corporales entre los pacientes y las personas que los y les atienden. Y luego, otra cosa y las entrevistas, yo realicé entrevistas a mis 4 cuidadores y cuidadoras,
y a los demás pacientes y las demás pacientes y a sus respectivos cuidadores y cuidadoras. Ok, en cuanto a la redacción, pues como lo comento en la tesis, yo me guié del libro de mi director de tesis En la cueva de la locura, en la que él retoma diferentes fuentes para que sea una redacción agradable, amena y que a la gente que no esté involucrada en el medio pues les sea grato leer este libro, y fue lo que a mí me pasó con En la cueva de la locura. Entonces retomo los diálogos, las narraciones, mis diarios personales, los diarios de campo, y además tomo una posición en la tesis que quien ya la haya leído puede observar que todo está redactado con los y las, es y o y as, también siguiendo la propuesta de Mariluz Esteban. ¿Y esto por qué? Pues es una forma de posicionarme respecto de la violencia que vivimos actualmente las mujeres, y pues sería eso. Bueno, entonces las preguntas de los y las pacientes y las preguntas a los y las cuidadoras serían ¿cómo era la relación con su cuidador antes de que se enfermara? ¿Me podría dar algunos ejemplos? ¿En qué consistió todo el proceso del accidente, evento, diagnóstico? Ya enferma, ¿en qué cambió la relación con su cuidador o cuidadora? ¿Y cómo ha sido la relación con los representantes de la institución hospitalaria? Ese sería para los pacientes y las pacientes. Y para los cuidadores y las cuidadoras es, ¿cómo era la relación con su familiar antes de que su familiar se enfermara? ¿En qué consistió todo este proceso de evento, accidente de la enfermedad de su familiar? Ya enferma, ¿en qué cambió la relación con su familiar? Igual, ejemplos. ¿Y cómo ha sido la relación con los y las representantes de la institución? Ya aquí, bueno, es lo que les mencioné hace ratito, un poquito, para no hacerlo muy pesado, les voy a poner nada más el ejemplo, por ejemplo, a la autoetnografía, observación. Ok, les puedo hacer el ejemplo de dos de las entrevistas abiertas. Se realizó al paciente Juan, que es médico veterinario, es mexicano, vive en la Ciudad de México y tiene 58 años. La entrevista la realicé en el restaurante Mumedi, que tanto Sara como él propusieron, o sea, un lugar familiar. La entrevista la realicé en el periodo de trabajo de campo de la maestría, que fue el 11 de septiembre del 2022. La entrevista duró 59 minutos y la entrevista fue grabada, no solicitó seudónimo, pero a todas las personas las puse con seudónimo porque unas me lo solicitaron, entonces para evitar cualquier conflicto a todas las personas les puse seudónimo. Y una cosa muy interesante de las entrevistas es que siempre estuvimos acompañadas paciente y cuidador y cuidadora. Entonces todos escuchábamos y hasta intervenían. En el caso de que estuviera participando la paciente, intervenía el cuidador, y así existió esta flexibilidad. Ok, ese es el ejemplo para que vean a quién se entrevistó, cuándo se entrevistó, dónde se entrevistó, cómo se entrevistó. Okay, el trabajo de campo, los casos. Entonces, es la autoetnografía, es mi caso y 4 entrevistas, mi padre, mi madre, cuidadores, y mis 2 amigas argentinas que me cuidaron en Roma. El caso de Juan y Sara, entrevistas. El caso de Antonio y Magdalena, entrevistas. El caso de Rosa y María, entrevistas. Y la opción participante de los lenguajes corporales y la percepción corporal, que yo observé tanto en el taller de collage como en el taller de Monterrotondo. Monterrotondo surge, está en el Lacio, muy cerca de Roma. Yo quise hacer trabajo de campo en Roma, en el área también de neurología, donde estuve hospitalizada, pero por temas de COVID y porque no pertenezco propiamente al sistema de salud, me fue imposible. Entonces, una amiga de la familia me hizo favor de contactarme con un asilo de ancianos y ancianas en Monterrotondo, Italia, y ahí pude hacer trabajo de campo que quisiera recuperar para mi próxima investigación sobre los lenguajes corporales entre las personas de la tercera edad y las monjas mexicanas, que eran quienes los y las cuidaban. Ok, entonces, la autoetnografía, esta se realiza en Roma y en México, por ejemplo, otra vez para poner un poco en contexto, no sé cuánto lleva de tiempo. ¿Mucho? ¿No media hora? No, media hora. No. Bueno. 50 minutos. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces las cuidadoras. Luisa, que es mi madre, tiene 61 años, estudió Derecho, se dedica al hogar, es y vive en la Ciudad de México. Manuel, que es mi padre, tiene 69 años, estudió Derecho, es historiador del Derecho, es y vive en la Ciudad de México. Elena tiene 67 años, estudió Bellas Artes, dirige la residencia de estudiantes en Roma, es argentina y vive en Roma. Julia tiene 71 años, es socióloga, es italiana y argentina y vive en Roma. Sobre la paciente, que soy yo, tengo 37 años, soy abogada, antropóloga y artista visual, mexicana y vivo en la Ciudad de México.
Y la enfermedad que tengo es que tengo un tumor de bajo grado en el temporal derecho y epilepsia, lo cual generó que me tuvieran que hacer una cirugía en el cerebro, radiaciones y quimioterapia. Y actualmente estoy medicada por epilepsia y depresión. El segundo caso, como ya se los mencioné, lo realicé en el MUMEDI, lugar que mis colaboradores y colaboradora decidieron. El paciente es Juan, es mexicano, tiene 58 años, es médico veterinario, vive en la Ciudad de México. Como ya se los mencioné, tiene fibrodisplasia muscular a nivel vascular. Es paciente del mismo hospital que yo desde hace 10 años. Y su cuidadora secundaria familiar es Sara, su hija Sara, que tiene 29 años, es y vive en la Ciudad de México. Ha sido la cuidadora de su padre desde hace 10 años que tiene esta enfermedad. El tercer caso, los siguientes dos casos fueron a personas que yo conocí en el hospital en el que hice la investigación. A estas personas las conocí, o gracias al tema del fenómeno del COVID, fue muy fácil identificar a las parejas o a las tríadas de paciente y cuidador-cuidadora, porque las bancas estaban así, pero había una división. Entonces, en general, estaban dos sentadas, que era cuidador y paciente, y acá cuidadora y paciente, entonces era muy, muy fácil identificar. Entonces, tanto en el caso de Magdalena como Antonio, como Rosa y María, pues me acerqué a la parejita que era paciente-cuidador. El paciente es Antonio, tiene 44 años, es de la Ciudad de México y vive en Toluca, estudió en el Politécnico y es técnico en procesos industriales, padece epilepsia, él nació con esta enfermedad, ha sido paciente del hospital, mismo hospital que yo, del Hospital Infantil de México y de otro que está en Huixquilucan. Y la cuidadora es Magdalena, su madre tiene 76 años, es de Morelia, vive en Toluca con su hijo, se dedica al hogar y es cuidadora de su hijo desde que él era bebé. El caso de Rosa y María, la paciente que es Rosa tiene 56 años, nació en la Ciudad de México, vive en Toluca, estudia hasta la primaria y ahora tiene una tienda de abarrotes. Acaba de ingresar a la institución hospitalaria porque tiene una hernia de disco. Y su cuidadora María, que es su hija, tiene 33 años, nació y vive en la Ciudad de México, estudió una carrera técnica y ella empezó a ser cuidadora de su madre cuando tenía 17 años. Ok, ahora, el taller de collage en el área de psiquiatría. ¿Cuál fue la estrategia? Primero, que mi madre y yo nos hicimos voluntarias de esta institución y buscando la forma de yo hacer trabajo de campo en la institución, llegamos al área de psiquiatría. Y como ya lo vieron, bueno, no sé si lo he mencionado, pero bueno, yo estudio arte desde hace muchos años. De hecho, estaba en Roma haciendo la maestría en pintura. Y entonces la forma de acercarme a esta área fue proponiendo dar un taller de arte y de collage para pacientes con enfermedades psiquiátricas. Entonces esa fue a ser la estrategia. Las estrategias fueron hacernos voluntarias y proponer dar el taller, y pues los dos afortunadamente se dieron, y de hecho se siguen dando porque seguimos yendo cada miércoles o jueves a dar el taller a los y las pacientes. Las personas que son las representantes de la institución hospitalaria, en este caso con las que nos hemos encontrado, como ya se los dije, son enfermeros y enfermeras, doctoras y doctores y médicos y médicas residentes. Y, por ejemplo, en los pacientes que nos hemos ido encontrando, pues varían. Hay personas que tienen epilepsia, esquizofrenia, que también tienen tumores. En general son personas que tienen enfermedades psiquiátricas, que traen doctores de otros lugares, que también son atendidas en ese hospital. Y hay personas que, por ejemplo, son de los Reyes La Paz, de Chalma, de la propia Ciudad de México, de Veracruz. Y hay otras personas que salen, ya no regresan, pero hay quienes son recurrentemente internadas de nuevo. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, el análisis, ya regresando. Estos son los casos. En estos casos yo pude observar diferentes momentos en los que, por ejemplo, por poner el ejemplo de mi caso, mi padre agarrándome del guante cuando yo salía de una de las radiaciones. La enfermera Rocío y mi hermana bañándome después de la cirugía. Mi madre bañándome ya que yo estaba en mi casa. Serían ejemplos. Juan y Sara jugaban muy pesado antes de que su padre se fuera diagnosticado con la fibrodisplasia, y a partir de que es diagnosticado, ella lo empieza a ver como una persona muy frágil, entonces sus cuerpos se separan porque si ya no, jugar pesado significa darse cojinazos, jugar luchitas, etcétera. Entonces se alejan sus cuerpos en ese sentido de estar tan involucrados, y ella lo ve como una persona muy frágil. En el caso de Antonio y Magdalena,
pues ahí es muy curioso porque en realidad sus corporalidades nunca dejan de estar fusionadas, porque a él le diagnostican epilepsia a los 6 años en los brazos de su madre en el metro, y entonces desde entonces ella ha sido cuidadora de su hijo y pues lo atiende, por ejemplo, en el momento en que tiene una crisis epiléptica, ella lo que hace es que le tiene que poner un trapo en la boca. En el caso de Rosa y María es lo mismo. María, al ser la cuidadora de su madre, tiene que ayudarla del guante ante el dolor de la hernia de disco, tiene que ella hacer todos los trámites, la mamá tiene que estar sentada, y en el caso de que ella fuera a ser operada, ella se tendría que cuidar de todos sus cuidados, incluyendo, por ejemplo, ser bañada. Entonces, bueno, y respecto de los pacientes psiquiátricos, tuvimos varias experiencias. Por ejemplo, una paciente, Jackie, se obsesionó con una pluma, se la esconde, y entonces la enfermera, con mucha inteligencia, lo que tiene que hacer es otra vez volver a fusionar sus cuerpos para quitarle con mucho cuidado la pluma, porque pues esta chica estaba un poco dopada o acababa de salir de un estudio y no le quería dar la pluma a la enfermera, hasta que por fin logra quitársela. Otro caso, el de Emma. Emma estaba atada en un reposet, y entonces tiene que pedir al enfermero que por favor la desate para que pueda ir al baño, y después, cuando regresa al reposet, otra vez pedirle al enfermero que la vuelva a amarrar, tiene que pedir que le traigan el agua, en fin, dependencia. Dependencia de una corporalidad hacia otra, dependencia de una corporalidad que antes era sana y autónoma física y emocionalmente, y ahora se ha convertido en una corporalidad dependiente. Y otra cosa que descubrí muy interesante en el taller de collage fue la ausencia de los lenguajes corporales. Y ahí me pareció este ejemplo que fue muy interesante. Una paciente, Lucía, está absolutamente dopada, absolutamente, pues sí, no sé si recibe un estudio. Yo la acompaño a caminar, la voy llevando del guante. Yo, como voluntaria, no es común que una voluntaria esté llevando a una paciente, eso lo hacen las enfermeras y los enfermeros, y yo llevándola del guante hacia su cuarto, nos encontramos con 2 doctores y a ninguno les extraña o les llama la atención que yo esté atendiendo a una paciente psiquiátrica. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo puede ser que les parezca normal? O sea, ni siquiera lo percibieron. Entonces ya cuando yo llegué, dejé a la pobre de Lucía, no podía articular palabra, se empezó a reír. Pues yo tuve que irle a decir al doctor, está esta situación con esta chica que no se deja de reír, que no puede articular palabra. Y entonces llamé la atención sobre este tema. Él, al no percibir, cuando me imagino que él o las enfermeras que en ese momento nos encontraban tendrían que ser los y las responsables de encargarse del bienestar de Lucía. Ok, a partir de todos estos pequeños ejemplos, porque hay muchos, la tesis, de hecho, reproduzco todas las entrevistas que yo realicé, y gran parte de los diarios de campo respecto al taller están aquí. Si ustedes los quieren leer, van a estar en el repositorio del CIDAS próximamente, esperemos. Pero bueno, ahorita no es el caso. Con estos ejemplos creo que nos podemos dar una idea de qué fue lo que yo estuve analizando. Entonces, ahora sí, el análisis. Hay 3 momentos, como ya se los había mencionado. El primero, antes de la enfermedad. Un cuerpo humano y otro cuerpo humano, varios cuerpos humanos que tienen ciertos lenguajes corporales, porque los 2 cuerpos son autónomos. La institución, podríamos pensar que es la institución familiar. Después viene un segundo momento, que es el evento inesperado, el diagnóstico, el accidente, lo cual denota nuevos lenguajes corporales. Aquí podríamos pensar que ese es el rito de paso. Y el tercer momento, que ya es cuando la persona es propiamente una paciente, un paciente, ya existen, ya los familiares o los amigos ya son propiamente cuidadores y cuidadoras familiares, y ya forma un papel principal en la institución hospitalaria. Pues sería el tercer momento en el que ya está incorporada la enfermedad y existen otra vez nuevos lenguajes corporales que pueden ser interpretados como performance. Ahora, los descubrimientos. Yo les mostré, aquí dice, véase diapositiva 5. Entonces me voy a regresar. Yo les mostré esta diapositiva, de esto yo partí, de este esquema, del drama social, incluyendo el tema de rito de paso, en el que había igual 3 momentos, antes, en y después. Pero a partir de la investigación, pues cambia ya este análisis, y entonces yo vuelvo a encontrar 3 momentos, pero que divido de diferente manera. La primera, otra vez, antes de la enfermedad, que es la separación. Una percepción, la persona, tanto el cuidador o la cuidadora como la persona enferma, tenemos una percepción particular de nuestra persona, de nuestro cuerpo, y ciertos lenguajes corporales con nuestros más allegados y allegados. En ese momento no existe obviamente ninguna relación con ninguna institución hospitalaria o médica. El siguiente momento es el encuentro con la enfermedad, el cual lo divido en los 3 primeros momentos del drama social de Turner.
la brecha, la crisis o liminalidad, la acción reparadora y el rito de paso. La brecha, que sería el primer momento, es el accidente o el evento inesperado de la persona. Podría ser, por ejemplo, la pérdida de conciencia o el momento en el que Antonio tuvo la crisis epiléptica. Aquí en este momento se empieza a transformar la percepción corporal, la percepción del cuerpo de la persona. Por ejemplo, Juan empieza a ver una serie de cosas, una serie de imágenes, le duele mucho la cabeza, pierde y recupera la conciencia constantemente, entonces él está teniendo todo este evento cerebrovascular en el que tiene una serie de alteraciones en su misma percepción corporal. Pero además de eso, también sus más allegados tienen que empezar pues un poco más a involucrarse con esta corporalidad y se empiezan a transformar los lenguajes corporales con esta persona que está viviendo este evento. Por ejemplo, Sara en ese momento tiene que recurrir rápidamente al teléfono, se tiene que hacer ayuda a su perro para que le pase el teléfono, llamar por teléfono a que más gente le ayude. Entonces ahí los más allegados empiezan a jugar unos nuevos papeles que no tenían antes. Y un poquito se empiezan a aparecer las personas que van a ser próximamente las de la institución hospitalaria. Por ejemplo, podríamos pensar en los paramédicos que me atendieron a mí o que atendieron a Antonio cuando tuvo el ataque epiléptico. Ok, la crisis o la liminalidad es un no estado. En ese momento todavía no sabemos si la persona está enferma, bueno, de que algo tiene, pero no sabemos exactamente qué tiene, o si está sana y fue algo transitorio. La propia Sara confiesa en algún momento, ya está bien en el primer hospital, pues ya pasó, no fue algo tan grave. ¿No? Nosotros en mi caso nunca supimos hasta que llegamos a la Ciudad de México que efectivamente en el momento del diagnóstico yo tengo un tumor de bajo grado. Entonces todo este tránsito desde que yo voy de Roma a la Ciudad de México es un momento liminal. Yo no sé qué es lo que está pasando, no sabemos bien qué es lo que está pasando. Algo está pasando, pero no sabemos bien qué está. Entonces ese sería el segundo momento, la crisis de la liminalidad. El tránsito entre no ser una persona sana ni enferma, el momento en el que la persona está recuperando la conciencia, por ejemplo. Ni la persona, ni sus más allegados, ni el personal médico saben en qué estado se encuentra la persona. Se crean ciertos lenguajes corporales. Mi papá ayudándome en el tema del vómito en el hospital, mi mamá aguantando toda la mañana para ver en el momento en el que nos den el diagnóstico, la esposa de Juan acompañándolo en la ambulancia, todo insurgentes porque van a ver qué es lo que va a pasar. Entonces es el momento entre que pasa el accidente y se da el diagnóstico. El siguiente momento ya sería la acción reparadora o el rito de paso. El rito de paso entonces ya es entendido como el diagnóstico, porque en el momento del diagnóstico ya sabemos qué es lo que está pasando. La persona ahora sí formalmente, con el diagnóstico ya te conviertes en una persona enferma. Ya eres formalmente el paciente o la paciente. Formalmente son los cuidadores o las cuidadoras familiares. Y formalmente son los médicos o las médicas del paciente y la paciente, el enfermero o la enfermera del paciente o la paciente. Entonces ya en ese momento ya todo es, digamos, institucional. Y el último momento, que es ya con la enfermedad incorporada, es que puede haber dos cosas, o la reintegración o la escisión. En la reintegración es cuando la persona se cura o está estable y la enfermedad es parte de su vida cotidiana y ya se realizan ciertos lenguajes corporales particulares entre la institución, los cuidadores familiares y la paciente ya con la enfermedad incorporada. Por ejemplo, cada vez que yo voy al hospital donde soy atendida me toman signos. Entonces la enfermera tiene que ponerme, me pesa, me mide, me pone el coso para la presión. Entonces eso ya es una cosa institucionalizada y oficializada y es un lenguaje corporal cotidiano, pero al mismo tiempo no, sigue llamando la atención, era una cosa que yo no vivía. Y la escisión de la enfermedad puede ser cuando no está curada o cuando es una persona inestable. Los casos de las personas que regresan al área de psiquiatría, que es constante que vuelvan a ser ingresadas. Ya hemos conocido a varias personas que han estado varias veces internas en esa área. Ok, y entonces aquí en el análisis de los casos, bueno, igual les voy a poner un ejemplo, porque es todo lo que ya les expliqué, o sea, es este cuadro que está aquí, descubrimientos, con base en los ejemplos que brevemente les di, porque no les puedo dar todos los ejemplos de las cosas que yo fui observando corporalmente hablando, pero les puedo hablar, por ejemplo, del caso de, aquí está, entonces, el caso de Rosa y María. Entonces, en la separación, para Rosa,
Su vida antes era muy bonita porque podía andar de aquí para allá, no tenía el tema de la hernia. María era una niña, era muy enfermiza y su madre era quien la cuidaba. Entonces ahí también existe en el pasado una relación muy estrecha entre Rosa y María porque María es niña y la madre es la cuidadora. Después viene la brecha, que es el accidente de Rosa cuando era muy joven al que no le da importancia. Viene el momento liminal en la situación, en el proceso de salud de enfermedad de Rosa, en el que ella no le da importancia a este accidente y entonces, bueno, genera ciertas consecuencias físicas y psicológicas, bueno, sobre todo físicas, en su cuerpo, pues lo que detonará en un futuro el diagnóstico, que el diagnóstico será descalcificación en los huesos, osteoporosis en la columna y una hernia de disco. Además, 4 operaciones en las que María siempre ha sido su cuidadora. Y finalmente la reintegración o la decisión. Actualmente Rosa siente muchos dolores y hormigueo en los pies y en los brazos. Aquí podríamos ver cómo es la percepción corporal de la misma Rosa con su cuerpo. Y María es la encargada de facilitarle el hombro, de bañarla, de transportarla, y de hacer todos los trámites adentro del hospital, porque, repito, esta Rosa tiene esta enfermedad y además es una persona dependiente, sobre todo por el tema del dolor. Aquí retomando el tema también, retomando un poco a Lebretón. Y ya para casi terminar, nada más les digo entonces aquí la gran pregunta es, ¿los lenguajes corporales pueden ser entendidos como un performance? Goffman, al final hay que leer siempre todo el libro de Goffman, el de la vida cotidiana, hay que leerlo completito porque al final él dice, yo utilicé la analogía con el teatro como un recurso. Este tema de que la vida cotidiana es una acción teatral ya ha sido muchas veces tratado y a mí lo que me interesa es estudiar pequeñas comunidades, no me lo tomen como textual. Entonces aquí habría que más bien entender que Goffman no está hablando propiamente de teatralidad ni de performance, simplemente es un recurso para hacer una especie de análisis. Para Caprow, definitivamente todo lo que yo les acabo de plantear no es un performance porque ninguno de nosotros tenemos la intención de hacer ni una representación ni tenemos la responsabilidad como representantes de ese performance. Entonces, mi postura es que yo me apego a lo que los teóricos y las teóricas de la antropología del performance han dicho. Que por la interacción extracotidiana de los cuerpos dependientes de las pacientes y los pacientes, sus cuidadoras y cuidadoras personales y el personal del hospital, estos lenguajes corporales nuevos lenguajes corporales creados a partir de que se visibiliza o surge la enfermedad, sí pueden ser entendidos como un performance, como yo se los dije, por el tema extracotidiano, por el tema, sobre todo, por el tema de la interacción extracotidiana. Eso era una cosa que antes no sucedía. Y también hablamos de lenguajes corporales o performance cuando de forma extracotidiana 2 o más cuerpos se fusionan por la dependencia corporal y emocional de uno hacia otro. Entonces yo me apegaría principalmente al tema de lo extracotidiano. Cualquiera de nosotros que ahorita nos vayamos a meter a un hospital, no estamos viendo todo el día eso, no lo estamos viviendo todos los días. Entonces, si lo sacamos de contexto, resulta absolutamente extracotidiano y asombroso. Y bueno, pues ya nada más en este caso las pequeñas reflexiones, pero bueno, para ya no ser el cuento muy largo, pues las próximas investigaciones, pues sí me gustaría hacerlas. Aquí está el ejemplo del taller de Monterrotondo, las piezas que crearon las y los ancianos, yo dando el taller, no estoy segura, definitivamente quiero seguir trabajando el tema de lenguajes corporales, pensaba en lenguajes corporales espirituales de cuidados, no estoy segura, puede ser que me siga profundizando en el tema de los lenguajes corporales con enfermos y enfermas, psiquiátricos y psiquiátricas. Y eso sería todo. Muchas gracias.